Como siempre, agradecido del Señor por su bondad, por su misericordia, por su visitación. Esta semana, ya últimos días del año, que estamos ya casi, se decía por ahí, ya se nos viene de una el próximo año, se acabó esto, quedan muy pocos días. Y esta semana también una semana especial para el mundo. Una semana en que el mundo recuerda o celebra el nacimiento del Señor. Uno podría decir, entre comillas, una celebración del nacimiento del Señor, de la cual también nos afecta a todos nosotros, ¿verdad? Ahora, una celebración con muchos agregados, que muchos de ellos no tienen que ver con lo escritural. Me parecía escuchar al pastor Patricio en la mañana de que la fecha tampoco es coincidente, no es coincidente, no, tampoco está como una celebración en la escritura. Muchos agregados, ¿no? Sí, muchos agregados. Recordar en una oportunidad, ¿cierto? Cuando el Señor a sus discípulos, ¿no?, les permitió el Señor una situación que se da ahí en el libro de Mateo, no lavarse las manos. Ah, Inmediatamente dice que le vinieron a preguntar por qué el Señor quebrantaba una tradición de los ancianos, tradiciones de generaciones anteriores, no de los ancianos que gobiernan, sino que de los anteriores, de las generaciones, casi de generación en generación, un traspaso de algo que se comenzó a hacer y que llegan a ser en algunos casos muy importantes, casi lo verdadero, ¿no? Lo verdadero, la presencia del rey, no tiene la importancia tanto en este caso, de una tradición de lavarse las manos. Llega a ser una tradición, pero fíjese que no es un mandamiento del Señor. No es un mandamiento. Un mandamiento de Dios nunca llegará a ser una tradición o una costumbre que se mantendrá por generaciones. Reconocemos nosotros que la palabra del Señor es una palabra fresca, una palabra viva. No cambiará, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, un mandato del Señor nunca llegará a ser algo tradicional, una costumbre mantenida por años, por generaciones. Solamente, dice, tiene su nacimiento, su inicio en el hombre. Hablamos esto con respecto a la Navidad, el nacimiento del Señor. Pero no solamente con respecto a la Navidad, sino que con respecto a tantas cosas, a muchas cosas. Pero piense en algún momento, piense para meditar, cuántas cosas, no solamente esta fecha nos lleva a pensar en eso, pero cuántas cosas nosotros hemos adoptado y que no son conforme a las Escrituras. ¿Cuántas cosas hacemos? ¿Cuántas veces nosotros decidimos por asuntos que no tienen un fundamento escritural, que no aparece en ninguna parte? Por eso digo, no solamente a asuntos de esta fecha, sino que asuntos de la iglesia. ¿Podríamos nosotros decir que estamos libres de tradiciones? ¿O meditar y decir que hoy en día tenemos muchas más tradiciones que el mismo pueblo judío en la época del Señor? Es para meditarlo, es para pensar. En el relato del Señor Jesucristo, ahí en el libro de Mateo, el Señor dice que una tradición quebranta los mandamientos del Señor, ¿cierto? Había un mandamiento que el hombre lo quebrantaba, el amar a padre y madre.
Se honra, dice el Señor, con respecto a esto, solo de labios. Sí, solo de labios, porque el corazón no está puesto en el Señor está puesto en la costumbre. Entonces el corazón llega a estar lejos del Señor, no es un corazón cercano. Ahora, nosotros con respecto a esta fecha, ¿dónde nosotros tenemos nuestro corazón? Fíjese, ¿dónde tenemos nuestro corazón? Si decimos honrar al Señor, ¿cierto? En el nacimiento del Señor, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿O está nuestro corazón lejano, ¿cierto? Preocupado de un sinfín de otras cosas que no están puestas en la Escritura? Piénselo, medítelo por un momento. Se habla en la televisión, ¿cierto? En las noticias. ¿Cómo darle el verdadero sentido a esto? El darle resignificarlo, que el hombre lo ha desviado para tantas otras partes y le ha agregado tantas cosas. Hay un texto en la Escritura, ¿cierto? Como para tener presente. En el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos dice en el capítulo 2, en el versículo 14, dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando del nacimiento, ¿cierto? Hablando de la llamada encarnación de Dios, dice, él también, el Señor, participó, viene a participar de lo mismo, viene a participar de carne y sangre. Viene a participar, ¿cierto? Igual, en una manifestación igual que nosotros. Llega el Señor a estar puesto en el nacimiento, Dios al mismo nivel nuestro. Siendo Dios, viene a ser exactamente como uno de nosotros en el momento del nacimiento. Es Dios, pero quiere ser, dice, participa de lo mismo que los hijos, igual que nosotros. Viene a ser uno con nosotros. El nacimiento. Palabra profunda. Llega el apóstol Pablo a decir que esto es indiscutible. Es indiscutible porque es un misterio grande. No deja de ser algo pequeño, sino que es un misterio grande. Grande es este misterio, el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Dios, piense, amado hermano, Dios nos ha visitado siendo iguales a nosotros, tomando la misma forma. El verbo, dice Juan, aquel verbo hecho carne. Aquel verbo hecho carne dice que llega a habitar con nosotros para vivir, para morar. ¿Cuál verbo que se hace carne? Bueno, dice la Escritura, el que era en el principio, el que era con Dios y el que era Dios. Dios desciende a nuestro nivel. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, para participar de una naturaleza humana. Si el Señor se hubiese manifestado como un Dios todopoderoso, quizás habría provocado otra cosa en el corazón del hombre, un temor, un miedo, no le hubiésemos recibido, pero participa de la misma naturaleza humana, forma toma forma de hombre. Se acerca de esa manera, con carne, con sangre. Participa el Señor de lo mismo. Cuando piense en el nacimiento, ¿cierto? En este tiempo, en estos días, es Dios quien ha tomado nuestra forma para visitarnos. En Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice que además dice, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote.
semejante a sus hermanos. Dice, debía ser en todo semejante, no alguien distinto, no alguien distinto, con otra naturaleza, aún siendo Dios, tomando nuestra forma. Y en nuestra forma, dice a Filipenses, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta, hasta la muerte. Es el comienzo, no es un final, ¿cierto?, el nacimiento, sino que es el comienzo de la obra de Dios. Esto diríamos, esto es evangelio, esto es palabra del evangelio. No queda, comienza con el nacimiento. El versículo en el mismo libro de Hebreo, en el capítulo 2, versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, vemos a Jesús, dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, y entonces dice, por el padecimiento, fíjese las palabras del Evangelio que son desarrolladas en toda la Escritura. Dice, ¿cómo lo expresa? Dice, gustase el Señor la muerte por todos. Por eso no es el fin. ¿Cómo, cómo nosotros poder recordar esto? Es el comienzo de la palabra del Evangelio, en la encarnación en el que Dios se hace presente, pero para gustar la muerte por todos. Viene a gustar la muerte. El mismo capítulo, todo un desarrollo, dice en el versículo 17, para expiar los pecados del pueblo. O sea, el Señor Jesucristo vino a gustar la muerte por nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Está el nacimiento, pero continúa con los padecimientos y continúa con su muerte. Viene a gustar la muerte, siendo Dios, y nos reconcilia con Dios. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo le dice, pero ahora que ha sido manifestada esta gracia, dice, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, por medio de la muerte, dice, el cual quitó la muerte el Señor, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso, en el proceso del nacimiento, del padecimiento y de la muerte, es para reconciliarnos con Dios, para sacar a luz la vida, dice, y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué más ocurre en la muerte del Señor? ¿Qué más ocurre en la muerte del Señor? Gusta la muerte, nos reconcilia, saca a luz la vida, saca a luz la inmortalidad. ¿Qué más sigue? Fíjese, por medio de la muerte, dice, por medio de la muerte, también destruir al que tiene el imperio de la muerte. Y dice ahí con todas sus letras, dice, esto es al diablo. Todo lo que corresponde a esta obra bendita del Evangelio, lo destruye, destruir al diablo. En el sacrificio de la muerte dice, de reducir a nada, suprimir, dejar al diablo sin efecto, realmente anularlo. La pregunta es si creemos nosotros esta palabra o creemos otras palabras con respecto a la obra gloriosa del Señor. Está declarado y está ejecutado. Dice además dice, librar a todos los que por el temor de la vida estaban sujetos, durante toda la vida sujetos a servidumbre. Librar de la esclavitud por el temor de la muerte. ¿No es una obra gloriosa
la que hemos recibido? ¿No es una palabra gloriosa la que hemos recibido de parte de Dios? ¿Es la obra de nuestro Señor Jesucristo? Pero el Señor dice que al tercer día se levantó de entre los muertos, resucitado con poder. Que continúa, dice el versículo 11, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. En la resurrección, dice el Señor, no se avergüenza de llamarnos a nosotros. ¿Sabe cómo le llama a usted? Y sin vergüenza, sin tener vergüenza, nos llama hermanos en la obra de la resurrección. Además, dice que la resurrección anuncia a nosotros el nombre del Padre, nos muestra al Padre, nos revela al Padre. Y en medio de la congregación, en medio de la iglesia, alaba al Padre. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, llevará mucho fruto. Una familia grande, en la cual somos constituidos como muchos hermanos para su gloria, muchos hermanos para su gloria, de la cual también estás llamado. Por la palabra del Evangelio, estás llamado a participar de las mismas cosas, a recibir esta gracia gloriosa, esta riqueza gloriosa. Ya no estamos bajo la muerte, no estamos bajo el pecado. Somos constituidos una familia libre de esclavitud. Comienza en su encarnación o en la llamada encarnación, cuando el Verbo se hace carne. Y es lo que el mundo trata o intenta celebrar en estos días. Mas, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Dónde está Cristo hoy? El mismo capítulo dice que está coronado. Vemos a Jesús hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra. El Señor, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Hoy en día nació, ¿cierto? Está escrito la manera en que nació, en un pesebre. No había lugar en ningún lado, tuvo que ir a nacer un pesebre. Pero la obra la ha completado. Ha vencido el Señor. Ha muerto, ha resucitado. Dio testimonio de la resurrección y hoy está sentado a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios Padre, declarado como el Señor de todas las cosas. Que el Señor te bendiga para esta semana, para estos días. Que tu mirada esté puesta en esta palabra, en el Evangelio, la palabra del Evangelio. No llene tu corazón otras actividades como las hace el mundo. Esté libre el corazón, un corazón que no esté lejano, sino que un corazón cercano y que nuestros labios le honren. Te invito a dar gracias al Señor en esta hora, decir a nuestro Padre Celestial, gracias. Gracias por la visitación. Gracias por este acercamiento de su Hijo amado, nacido en un pesebre, nacido de una virgen, pero en su obra gloriosa padeció por nuestros pecados, gustó la muerte por cada uno de nosotros, la gustó. Y no quedó ahí, sino que se levantó con poder al tercer día, resucitando de entre los muertos. Gracias damos al Señor. Nuestro corazón sea bendecido. Cada familia en esta hora tenga tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén.